En el día de hoy vamos a hablar de los fuel trim o los compensadores de combustible tanto a corto como largo plazo. Vamos a tratar de explicar y exponer de una manera fácil y sencilla el funcionamiento de los compensadores de combustible, ya que en muchas ocasiones nosotros como técnicos, al momento de analizar o realizar un diagnóstico, no tomamos en cuenta el correcto funcionamiento directamente del fuel trim, ya que en muchas ocasiones no sabemos realmente cómo funciona o cómo es el trabajo de los mismos. Y en este mismo fuel trim en muchas ocasiones nos podemos encontrar o podemos, sabiéndolo analizar y sabiendo interpretar de manera correcta el funcionamiento de los mismos, podemos facilitar o se puede facilitar el diagnóstico de muchas piezas en el vehículo, incluso el mismo sistema de inyección. Vamos a tratar de hacerlo en dos partes, como les mencionaba, de una manera fácil, de una manera sencilla, de una manera en la cual lo podamos captar mucho más fácil. Vamos a hacerlo de una manera teórica y finalizando vamos a realizarlo de una manera práctica en el vehículo, donde le vamos a simular diversas condiciones, tanto de mezcla rica para mirar cómo es el comportamiento de los fuel trim y la mezcla pobre. Entonces iniciamos. Básicamente, ¿qué son los fuel trim? Los fuel trim, o qué son directamente los compensadores de combustible. Existen dos fases, que es el short trim y el long trim. Short fuel trim y long fuel trim. ¿Cuál es el objetivo principal de los fuel trim o de los compensadores de combustible? Es mantener siempre la estequiometría de la mezcla, ¿sí? Para no alterar el consumo de combustible y cuidar así la vida útil del catalizador. Pero ¿cómo logra hacer el módulo estas compensaciones? Para eso tiene el ajustador o el ajuste de combustible a corto plazo, que sería el short fuel trim. ¿Cuál es la función del short fuel trim? Lo que hace es monitorear constantemente el trabajo del sensor de oxígeno, monitorear el voltaje del sensor de oxígeno y analizar la mezcla que él nos está reportando, sea una mezcla rica o sea una mezcla pobre, para así poder determinar bajo esta condición qué hacer o qué acción tomar para hacer el ajuste y siempre velar porque haya una estequiometría o que el sensor de oxígeno se mantenga en un funcionamiento ideal, ¿sí? Entonces, monitorea el sensor de oxígeno, mantiene el sensor de oxígeno en una mezcla ideal. Siempre sabemos que debe ser una mezcla rica pobre, entonces debe siempre mantener el funcionamiento del sensor de oxígeno y es una acción que toma el SM básicamente para alterar las pulsaciones por milisegundos del inyector. Entonces, si hay una mezcla rica, él lo que va a tratar de hacer es bajar las pulsaciones del inyector para reducir el nivel de combustible. Y si hay una mezcla pobre, lo que va a hacer es subir las pulsaciones del inyector para poner más gasolina y tratar de compensar esa pérdida de mezcla pobre. Este sería básicamente el short fuel trim, ¿sí? O el compensador a corto plazo. Ya más adelante les voy a explicar cómo funcionaría. Y tenemos el long fuel trim o el compensador a largo plazo. ¿Qué es lo que hace? Él lo que hace es adaptarse o adaptar el módulo al funcionamiento constante, digamos, sea del short fuel trim o al funcionamiento constante de una falla repercutiva en el vehículo.
Es decir, si yo tengo una entrada parásita de aire, ¿sí? O tengo un vacío desconectado, voy a tener siempre ese vacío y el vehículo va a aumentar la cantidad de aire, por lo que la mezcla se va a empobrecer. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el Short Fuel Trim? Va a ponerle más combustible, ¿sí? Va a aumentar las pulsaciones por milisegundos del inyector, va a poner más combustible y va a tratar de compensar esa pérdida o esa ingesta de más de aire que hay directamente en la mezcla o que me está reportando el sensor de oxígeno. Como siempre es una mezcla el vacío está desconectado constantemente, el long va a tratar de ajustarse siempre a esa compensación, que ya más adelante les voy a tratar de explicar mucho más detallado cuál sería la reacción. Entonces, estos básicamente serían los short trim y el long trim, o los compensadores a corto y largo plazo. Bueno, entonces, para tratar de captar o de percibir mucho mejor el funcionamiento o cómo se hace la corrección realmente de la mezcla, vamos a tratar de ilustrarlo. Decíamos entonces que la forma en la que la ECU, el SM o el módulo realiza la corrección de la mezcla es monitoreando directamente los gases de escape, obviamente a través del sensor de oxígeno, ¿sí? Sabemos que cuando detecta o el sensor de oxígeno nos está mostrando que hay una mezcla rica, lo que hace automáticamente la corrección es bajar las pulsaciones por milisegundos en el inyector y tratar de reducir el combustible para tratar de volver a mejorar la mezcla. Entonces tenemos que el módulo manda un comando para tratar de subir o disminuir la mezcla. ¿Cómo sería básicamente el funcionamiento? Tenemos directamente el múltiple y vamos a tener el catalizador. Disculparán de pronto mis capacidades artísticas, no son tan buenas, entonces lo podrán disculpar. Tenemos el catalizador y aquí iría ubicado el sensor de oxígeno número 1, o lo que llamamos sensor de oxígeno 1, banco 1 o sensor 1, ¿sí? Que sería este. Entonces, sensor de oxígeno 1, banco 1. En muchos vehículos también equipamos el sensor de oxígeno 2, ¿sí? Que sería el después de catalizador. Entonces tenemos antes de catalizador y después de catalizador, que lo que sería con este sensor es básicamente estar monitoreando el perfecto funcionamiento o el estado directamente del catalizador. Vemos que este es el catalizador. Ahora, ¿cómo funcionaría correctamente? Entonces tenemos que el SM va a gestionar lo que explicábamos ahorita, o va a revisar el comportamiento del sensor de oxígeno o el funcionamiento del sensor de oxígeno antes de catalizador. Sabemos que teóricamente el sensor de oxígeno parte a trabajar aproximadamente desde 430 milivoltios, que sería el voltaje sobre el cual arrancaría, o la mezcla ideal. Teóricamente hablando, diríamos que desde acá partiría a una estequiometría de 14 a 7. Entonces diríamos que está en 430 milivoltios. Sabemos que trabaja de 0 a 1 voltio, ¿sí? El sensor de oxígeno. Si sube, tenemos una mezcla rica, y si baja,
tenemos una mezcla pobre. Entonces acá tendríamos una mezcla rica y acá partiríamos a tener una mezcla pobre. Entonces, digamos que el sensor de oxígeno está registrando un voltaje de 830 milivoltios, teniendo que esto sería una condición de mezcla rica a 830 milivoltios. El módulo detecta, o el sensor de oxígeno está mandando esta mezcla o detecta la mezcla. Decimos que el módulo detectó unos 830 milivoltios que entrarían a ser los compensadores, o cómo haría el módulo la corrección. Entonces sería básicamente a una acción, una reacción. Tenemos que el SM, decíamos que los compensadores nos manejaban directamente o nos aumentaban o disminuían las pulsaciones por milisegundos en la mezcla o en los inyectores. Entonces tenemos el red de inyectores, tenemos un inyector, los 4 inyectores, y decimos que serían las pulsaciones por milisegundos. Entonces, bajo esta condición, diríamos que tenemos una mezcla rica. Al tener una mezcla rica, lo que el módulo va a tratar de hacer es bajar las pulsaciones por milisegundos. Lo que va a hacer es disminuirlas y bajar la cantidad de combustible que está inyectando o que en el momento está poniendo para esta mezcla rica, o que se está poniendo para esta mezcla rica. Entonces lo que va a tratar es de hacer la compensación, disminuye directamente las pulsaciones por milisegundos. Digamos que este vehículo trabaja a 3.2, ¿sí? Lo que haría sería tratar de disminuirlas, irlas disminuyendo, digamos 2.8, para tratar de realizar la compensación y que el sensor de oxígeno siga trabajando bajo una estequiometría, ¿sí? O sea, tratar de bajar siempre este consumo de mezcla rica, tratar de bajarlo disminuyendo la cantidad de combustible. Entonces, básicamente, así es como funcionaría directamente los compensadores, ¿sí? Bajo un voltaje de mezcla rica o mezcla pobre, que el sensor de oxígeno bajo el SM lo detecte, una mezcla pobre, lo que va a hacer el SM en los fuel trim, en este caso a corto plazo, lo que va a hacer a corto plazo es tratar de disminuirme esa mezcla rica o esa condición de mezcla rica, o si fuese al contrario, esa condición de mezcla pobre, aumentando o disminuyendo el tiempo de pulsaciones por milisegundo de los inyectores. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta y qué tendrá en cuenta obviamente el SM para hacer estas correcciones? Debemos tener muy en cuenta que él va a manejar o lo va a monitorear siempre y cuando el vehículo se encuentre en una condición de loop open, tenemos las dos condiciones, o el loop close. Cuando el sensor de oxígeno es de un cable y no se cuenta con calefactor, debemos esperar a que el motor coja temperatura y pase la condición de lazo abierto a lazo cerrado para que el módulo empiece a hacer las compensaciones. Si vemos en el escáner, analizándolo en el flujo de datos, una condición de lazo abierto, tenemos que el módulo, al estar, o el SM, al estar en la condición de lazo o loop open o lazo abierto,
él no va a tener en cuenta los valores o el funcionamiento o el voltaje que le esté reportando el sensor de oxígeno, porque se encuentra en un proceso de precalentamiento interno del sensor de oxígeno. Ahora, cuando pasa a lazo cerrado es porque ya el sensor de oxígeno hizo su proceso de precalentamiento, calentó el sensor de oxígeno y en este momento el módulo empezará a tener en cuenta el funcionamiento y los datos que le esté enviando el sensor de oxígeno. Tenemos lazo abierto y lazo cerrado. Esto para los vehículos que solo cuenten con uno o dos cables en el sensor de oxígeno y que no tengan calefactor, pues habría que esperar a que el vehículo tenga temperatura de funcionamiento o el motor agarre temperatura de funcionamiento y por ende al agarrar o al coger temperatura de funcionamiento, pues el sensor de oxígeno podrá empezar a trabajar o a funcionar de manera correcta. Ahora, cuando el sensor de oxígeno cuenta con precalentadores, él lo que hace es lazo abierto, mientras que los precalentadores ponen en funcionamiento el sensor de oxígeno. Una vez ya el módulo haya detectado la resistencia que ha bajado del calefactor y que ya el sensor de oxígeno está en su etapa nominal de funcionamiento, pasa a lazo cerrado y es allí donde empieza a tener en cuenta el trabajo del sensor de oxígeno. Entonces hay que tener en cuenta varios factores al momento de analizarlos en el escáner. Que se tenga una condición de lazo abierto o loop close, ¿sí? Y es allí donde sí podemos empezar a analizar directamente los fuel trim o las compensaciones de combustible, tanto a largo como corto plazo. Entonces, ahora sí, vamos a mirar cómo funcionarían directamente los short trim y long trim en este caso, y asimismo en este mismo porcentaje los iríamos a ver funcionando en el flujo de datos del escáner. Pero entonces, antes de pasar a la parte práctica del escáner, y mirar realmente el funcionamiento y simularle algunas condiciones de falla, vamos a tener claro realmente qué es lo que el módulo hace y cómo lo hace. Tenemos el short trim, fuel trim, ¿sí? Que es corto plazo y largo plazo, que son los compensadores. En este caso tenemos que el cero, arrancando desde cero, como lo podemos ver acá, arrancando desde cero, el vehículo está dentro de su trabajo estequiométrico y está trabajando de manera correcta dentro de los estándares. Para este caso, para que este esté trabajando así, el sensor de oxígeno tendríamos que estaría trabajando nominalmente como sabemos que debe funcionar el sensor de oxígeno, que sería acá, estaría en cero. Ahora, vemos que el sensor de oxígeno está trabajando de manera correcta, empieza a funcionar de manera correcta, ¿sí? Todo está bien, el módulo lo está captando, estamos cumpliendo lo que mencionábamos ahora, el lazo está cerrado, todo está, las condiciones están dadas, estamos mirando también el flujo de datos de funcionamiento del sensor de oxígeno, pero en este caso, digamos, se le desconecta un vacío al vehículo y empezaría la mezcla a irse a una mezcla pobre. Inmediatamente, ¿qué es lo que va a hacer el short trim? Que es el ajuste de combustible a corto plazo. Él va a seguir su línea, como va bien, puede ir oscilando, pero acá detectó una mezcla pobre del sensor de oxígeno, por lo que en este caso subiría, digamos, un porcentaje, digamos que subió a un 15% positivo, él me lo va a mostrar, positivo, está poniendo combustible o está aumentando las pulsaciones por milisegundo del inyector, y
hacia abajo negativo está quitando combustible o le está mermando pulsaciones por milisegundos al inyector para tratar de reducir la mezcla. Entonces, en el flujo de datos lo vemos así, directamente en el escáner FK, según la marca como sea, nos lo va a mostrar. Generalmente estos siempre me los va a mostrar cerca al funcionamiento del sensor de oxígeno. Entonces, donde en el flujo de datos con el escáner FK yo vea el funcionamiento del sensor de oxígeno, abajo, un poco más abajo, voy a ver el short y el long term. Ahora, tenemos que, por esta condición, hay un exceso de aire o un vacío, detecta una mezcla pobre, por lo que va a tratar de compensar con mucho más combustible para que la mezcla trate de nivelarse. Entonces, él va a subir 15, digamos que subió a 15%, ya que este me lo muestra es en porcentajes, es importante, esto me lo muestra es en porcentaje, subió a 15%, pero vemos el sensor de oxígeno aún no se mueve. Entonces, ¿qué va a hacer? El módulo va a tratar de seguirlo subiendo, digamos lo que lo subió a 28, y en 28 empezó el sensor de oxígeno a hacerlo nuevamente lentamente. Entonces, ¿el qué va a tratar de hacer? Va a tratar de ir buscando la estequiometría del sensor de oxígeno al paso de que va subiendo. Entonces, digamos que subió a 36%. Subió a 36% y ya el sensor de oxígeno empezó a ciclar de una manera correcta. ¿Qué hizo inmediatamente? Como les explicaba ahorita, una acción, una reacción. La acción fue la desconexión el vacío, se detectó el sensor de oxígeno, acá detectó hacia abajo una mezcla pobre, por lo que inmediatamente entró el ajuste de combustible a corto plazo a trabajar con el módulo diciéndole: hey, tenés un restablecimiento, tenés acá una mezcla pobre, vamos a poner más combustible para que sea una mezcla estequiométrica. Acá en el flujo de datos podemos ver que empezó a ir subiendo paulatinamente, mirando también el sensor de oxígeno. ¿Qué va a empezar entonces? El restablecimiento a largo plazo. ¿Qué es el a largo plazo? Lo que les explicaba ahora. Este a largo plazo lo que va a ir adaptando es una memoria adaptable que se va a ir adaptando al funcionamiento del vehículo o al funcionamiento de las memorias aprendidas que va funcionando el motor. Por ejemplo, acá subió a una condición de 33%, ¿sí? Vemos que hay una desconexión, vemos que ya la estequiometría empezó a trabajar. ¿Qué pasa? El long trip va a tratar de seguirme o igualarme la misma condición. Entonces, empezó a trabajar el 33%, que es donde él me registró acá la estequiometría, y automáticamente este shortring, como ya está viendo el funcionamiento del sensor de oxígeno en estequiometría, puede empezar a ir bajando y se va yendo a 0%. ¿Qué hizo? Una reacción, modificó, pero esta memoria aprendida me está diciendo que hay una desconexión al 33% del shortring, donde funciona la estequiometría del sensor de oxígeno, bien, pero yo tengo que mantener este porcentaje de trabajo al 36% para poder compensar la desconexión que haya, digamos, del vacío, que va a ser esta. Como no se ha corregido, el shortring lo que hizo fue compensarlo, igualarlo, pero con más combustible. Entonces el long trip siempre va a funcionar a 33%. Esta siempre va a ser una adaptación a un problema repercutivo en el vehículo. O sea que tendríamos que tener atención a este y atención al shortring. Si el caso contrario, o si el ejemplo fuera contrario, en este caso, digamos que hay una condición
que va al sensor de oxígeno, está oscilando normalmente, tiene una condición de mezcla rica. ¿Qué va a hacer? Digamos que hay una obstrucción o hay un inyector que está goteando o un inyector en mal estado. ¿Qué va a empezar a hacer? El ShortTrim va a atacar esa lectura de sensor de oxígeno y va a empezar a trabajar hacia abajo. Entonces empieza 10%, 15%, digámoslo 30%, ¿sí? Que va a ir bajando paulatinamente. Vemos que, digámoslo, acá no se hizo ningún fallo, o en el 15% empezó nuevamente a registrar, pero llegó al 30% y caso contrario empezó ya a registrar su nivel de estequiometría. ¿Qué pasa? Esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que va a hacer es, como hay una condición de mezcla rica, lo que va a hacer el módulo es atacarme esa condición, disminuírmelos. Él me va a disminuir estos porcentajes de corrección. Lo que haría sería disminuir directamente las pulsaciones por milisegundos directamente en el inyector. Entonces, digamos, bajo esta condición está trabajando a 2.4 milisegundos, ¿sí? Bajo consumo, bajo pulsación, perdón, por lo que va a bajar para tratar de repercutir esta falla. Este mismo actuaría de la misma manera. Él va a tratar de bajar, va a compensar, sabe que o supo que en 30% fue donde se hizo la compensación, siguió con su estequiometría, pero a largo plazo va a seguir consumiendo o va a seguir quitando o contrarrestando esta misma falla. ¿Por qué? Porque ya es una memoria aprendida o ya es una condición de aprendizaje de funcionamiento de ese motor, que no se ha hecho directamente el diagnóstico o la reparación directamente de la falla. Entonces, tenemos que condiciones del short y del long. A positivo, él va a aumentar las pulsaciones por milisegundos o va a poner más combustible, y a negativo va a disminuir las pulsaciones por milisegundos o va a disminuir el combustible, hacia positivo y hacia negativo. Estos valores yo los voy a ver en el escáner tal cual, y va a estar funcionamiento, como lo podemos ver acá, con el porcentaje enfrente según lo que vaya trabajando: 6%, 7%, 8%. Ahora, es muy normal que esta condición, cuando el vehículo está en condiciones, vemos un sensor de oxígeno trabajando correctamente y el ShortTrim está trabajando, es muy normal que trabaje en un aproximado de 0 a 10%, sea negativo o sea positivo. El trabajo en ese rango no me quiere decir que digamos tengamos una falla de la cual alarmarnos. Él puede trabajar en un funcionamiento normal, por así decirlo, de 0 a 10%. Ahora, si está constantemente superando 10, 15 y va aumentando paulatinamente, sabemos que tenemos un problema y que pues está tratando de hacer una compensación positivamente, aumentando las pulsaciones por milisegundos o bajándolas. De igual manera, ellos tienen que tender siempre a 0, sea positivo o sea negativo. Esta sería la manera en la cual los FuelTrim o los compensadores tratan de igualar o de compensar una mezcla estequiométrica perfecta para mantener al vehículo en óptimas funcionamiento o en óptimas condiciones. Básicamente así es que se trabajan los FuelTrim desde la parte teórica, para que se entienda de pronto el funcionamiento mucho más fácil. Ahora vamos a proceder a diagnosticar con el escáner FCAR un vehículo y vamos a simularle las condiciones
de mezcla rica y mezcla pobre, analizando pulsaciones por milisegundos, avance de encendido, avance de chispa. Vamos a medir y analizar el short y el long trim, simulándole condiciones reales de funcionamiento para ver cómo se analizan realmente en el escáner, en el flujo de datos. Ya que en algunas ocasiones en el escáner les voy a explicar la importancia de yo hacer los reseteos de estos fuel trip, que son importantes, hacerle los reseteos. Ya en el escáner van a ver por qué. Vamos entonces a analizarlos en la segunda parte, la parte teórica, donde vamos a analizar todos los conceptos que ya vimos desde la parte teórica, cómo lo está haciendo el módulo directamente. Bueno, en este momento iniciaremos entonces con la parte práctica para empezar a analizar los datos directamente en el escáner. Vamos a mirar el comportamiento, vamos a evaluar lo que se les había mencionado anteriormente, evaluar los conceptos. Entonces, en este momento estamos en un vehículo Chevrolet de la referencia o modelo Aveo. Entonces vamos directamente a ingresar. Como podemos ver, tenemos el escáner para diésel y gasolina livianos 12 y 24 voltios. En este caso seleccionamos la marca Chevrolet. Vamos a empezar a darle el diagnóstico. Para esta marca en específico necesitamos, o el escáner nos pide el ingreso de las letras. En este caso es un 2008. Vamos a ingresar a 2008. Passenger Vehicles, que es para automóvil de pasajeros. Si fuese camioneta, pues ingresaríamos por esta otra opción. Ingresamos directamente por Passenger Vehicles, Passenger Car. Acá tenemos las letras correspondientes. Si no las sabemos, el mismo escáner nos está diciendo que es el cuarto carácter del BIN. Entonces iniciaríamos a buscar los caracteres y posteriormente buscarlo. En este caso vamos a ingresar por la letra S. Vamos a ingresar a Aveo, Powertrain. Y acá nos va a salir el cilindraje de los motores. Como podemos ver, este es un 1400. Entonces tenemos tres tipos de motores, que el carácter me lo va a decir, el octavo carácter del BIN me va a señalar cuál es. En este caso no tenemos el BIN a la mano, entonces tendríamos que hacerlo, por así decirlo, a prueba y error. Entonces en este caso sabemos que igual este no es el motor, pero es para hacer directamente a la comprobación. Ingresamos, acá ya nos ha reconocido el BIN, el vehículo directamente. Tenemos lo que es la lectura de códigos, el borrado de códigos, el flujo de datos. Bueno, entonces entramos en materia. Mencionábamos anteriormente que estos datos los íbamos a encontrar directamente en el flujo de datos. Los vamos a encontrar de manera distinta porque debido a diversos módulos o a diversos vehículos, la manera en la que el escáner o en la que el mismo módulo me va a mostrar el flujo de datos es distinta y va a cambiar una a una según sea el vehículo. En este caso, Chevrolet, en algunos Chevrolet me lo segmenta mucho más fácil, que es por bloques de medición. Entonces, en este caso, como podemos ver, está acá el Fuel Trim Data, donde puedo clicar acá en el Fuel Trim Data y voy a acceder o voy a tener acceso a todo lo que es la línea del Fuel Trim. En caso dado, ahorita podemos hacer la comprobación con otro vehículo que nos da el Fuel Trim Data de otra manera. Entonces, en este caso entramos a los Fuel Trim. Vamos a repasar conceptos, como les decía anteriormente. Sabemos que el compensador de combustible o los compensadores van a trabajar a corto y largo plazo, que básicamente lo que van a hacer es una compensación negativa cuando quita pulsación de inyector o quita combustible, que sabemos que las pulsaciones por milisegundos del inyector van a disminuir. O en positivo, cuando está aumentando el pulso por inyector y está compensando una mezcla pobre o una mezcla rica, sea en su caso positivo o negativo, como lo veíamos anteriormente en la parte teórica. Entonces vemos acá el short trim, el short term fuel trim, como les mencionaba anteriormente,
y el Long Term Fuel Trim. Entonces tenemos los dos, vamos a seleccionarlos. Les mencionaba anteriormente que teníamos que entrar al Loop Status, que es el ciclo abierto o ciclo cerrado. En este caso vemos que está abierto. Tenemos que ver el funcionamiento del sensor de oxígeno. Les mencionaba que anteriormente las pulsaciones variaban, las pulsaciones por milisegundos, o subían o disminuían, fuese el caso. ¿Sí? Al igual que en muchos vehículos cuando me muestra el avance de la chispa. Vamos a buscarlo por acá, como la podemos ver, vemos acá el Spark. Ok. En este caso, vamos a encender el vehículo. Vemos que el Loop Status está en circuito abierto, ¿sí? Como lo podemos ver acá, está en circuito abierto, por lo que el módulo no tendrá en cuenta el funcionamiento del sensor de oxígeno. Teníamos que para poder que el módulo empiece a hacerme la compensación, tiene que estar en ciclo cerrado, como lo podemos ver acá. Entonces esperamos a que pase al ciclo cerrado. Como les mencionaba anteriormente, vemos que tenemos unas pulsaciones por milisegundos de 3.2 milisegundos. El vehículo, vamos a mirar la temperatura también del vehículo. Sabemos que cuando es de un cable, este sensor de oxígeno cuenta con calefactor, entonces cambiará el estado una vez el calefactor haya puesto en marcha o haya puesto en marcha el sensor de oxígeno, ¿sí? Entonces va a cambiar a circuito cerrado, que es cuando el módulo va a empezar a recibir datos del sensor de oxígeno y va a empezar a hacer las correcciones. Antes, sin esto no ha cambiado aún, el módulo no tendrá en cuenta los datos que le está enviando actualmente el sensor de oxígeno. Vemos que está a 76 grados centígrados, el vehículo pues aún está un poco frío, por lo que pues va a demorar un poco en en cambiar el estado. Entonces vamos a ayudarle un poco a hacer el precalentamiento del mismo vehículo, sino que les quería mostrar antes de iniciar vehículo para que se viesen cómo nos puede cambiar acá. Acá ya empezó, como podemos ver, cambia close y el sensor de oxígeno inmediatamente empieza a hacerme la variación como la podemos ver acá. Vemos que el funcionamiento del sensor de oxígeno pues está correctamente. Obviamente estoy acelerando el vehículo, por eso es que las pulsaciones por milisegundos acá me las va a mostrar abiertas o va a subir. Vamos a buscar directamente las RPM para tener en cuenta e ir analizando cuando voy acelerando el vehículo. Entonces nos vamos a fijar, ya hemos cambiado a close, como podemos ver estoy acelerando el vehículo. En este momento lo que vamos a hacer es con un simulador, un tester y simulador de sensor de oxígeno, vamos a simularle las condiciones tanto de mezcla rica como de mezcla pobre. Entonces, en este caso, encendemos el simulador y vamos a tratar de generarle una condición de mezcla rica. Como sabíamos anteriormente, si yo genero una condición de mezcla rica, ¿qué va a pasar y qué vamos a analizar acá? Tenemos que analizar el comportamiento del short trim, ¿sí? A corto plazo. Al tener una condición de mezcla rica en el sensor de oxígeno, tenemos que va a bajar o va a disminuir las pulsaciones por milisegundos. Entonces, en este caso, vamos a generarle una condición de mezcla, en este caso vamos a generarle una condición de mezcla pobre y vamos a mirar el comportamiento de los short trim, cómo se comportan, y el long trim, lo que les decíamos anteriormente en la teoría, que al nivel de que este vaya subiendo, el long trim va a ir adaptando más o menos o trabajando a la posición que yo le vaya dando. Entonces, en este caso, en el pulsador vamos a generarle una condición de mezcla pobre. Vamos entonces a generar una condición de mezcla pobre. Como podemos ver, tiramos el sensor de oxígeno a 0 voltios, pero vemos que el estado está aún en lazo abierto. Esperamos a que vuelva y pase a lazo cerrado.
Vemos que pasó a lazo cerrado. Vamos a simularle una condición de mezcla pobre. Vemos que tiró el sensor de oxígeno a 0 milivoltios, como si estuviera una mezcla pobre, por lo que automáticamente podemos apreciar que el short trim empieza a poner combustible y vemos las pulsaciones por milisegundos empiezan a aumentar. Entonces en este caso está una condición de mezcla pobre, como lo podemos ver, el sensor de oxígeno está en 0 milivoltios, se va a 20, subió a 20, me subió las pulsaciones por milisegundos. Al darle la condición de mezcla pobre me subió las pulsaciones por milisegundos y vemos que el long trim apenas empieza el sensor de oxígeno a irlo igualando, el short baja, pero me mantiene esa condición el long trim, como lo podemos ver acá. Entonces una vez el sensor de oxígeno empiece nuevamente a oscilar, las pulsaciones van a ir subiendo, como lo podemos ver acá, y me va a compensar. En este caso vamos a simularle una condición de mezcla rica, subimos la mezcla, automáticamente vemos que está a 868 milivoltios, estamos generando una condición de mezcla rica, por lo que el short trim va a empezar a quitar combustible, como lo podemos ver acá, disminuye las pulsaciones por milisegundos, que es lo que hablábamos ahora, se disminuyen las pulsaciones para él tratar de bajar esta condición de mezcla rica, como la podemos ver acá, la empobrece, empieza nuevamente a oscilar y él va bajando a nivel de que va cuadrando acá o va variando su estequiometría directamente acá. Simulamos nuevamente mezcla rica, empezamos a mirar mezcla rica, como podemos ver empieza, lo mencionábamos ahorita, miramos que está en ralenti realmente, él empieza una condición de mezcla rica, disminuye como podemos ver arriba, se va a menos por ciento, empieza a disminuir y va disminuyendo las pulsaciones por milisegundos que lo vemos acá. Y el long trim, como siempre es una condición, que siempre nos está dando una condición de mezcla rica, ¿sí? Constantemente, va a empezar a tratar de igualarme eso para mantenerme el vehículo y tratar de igualarme la condición o la estequiometría directamente acá. Vemos que va subiendo, lo va manteniendo el long trim, que es donde se va manteniendo, y quito nuevamente la condición, cambia nuevamente y empiezan a bajar los porcentajes a trabajar sobre el mismo porcentaje que es. Entonces, ¿qué decíamos? A mezcla pobre, simulamos acá mezcla pobre, lo que va a hacer el vehículo, el short trim, como podemos ver, es positivamente a poner combustible. Vemos acá, y eso lo podemos ver en las pulsaciones por milisegundos que está el inyector. Vemos que está un 27%, 29%, una condición de mezcla rica, perdón, de mezcla pobre, una condición de mezcla pobre, por lo que va a empezar a subir más las pulsaciones por milisegundos del inyector y va a ir adaptando esa misma condición. Y el long trim lo que va a hacer es adaptarse. Ahora, ¿qué podemos determinar con esto? Como podemos ver, al subir también las pulsaciones, él va subiendo las pulsaciones al paso de que va subiendo, generando siempre una mezcla acá, condición de mezcla pobre. Vemos que está subiendo las pulsaciones, vemos que el sensor de oxígeno está en una condición de bajo, mezcla pobre. Vemos que el que adaptó el long trim también está trabajando bajo la adaptación del otro, al paso de que yo le voy dando condiciones de mezcla pobre en el probador. Y vemos cómo va haciendo el comportamiento. Podemos analizar que sube las pulsaciones por milisegundos, por ende va a subir también el avance de la chispa, obviamente también lo va a modificar. Vemos que está en ralenti y está haciendo las condiciones y las determinaciones que nos pedía anteriormente, y así va trabajando directamente. Entonces en este caso vemos que ya va compensando, se va a 0, este sigue en 30 para tratar de igualármelo, no me baja las pulsaciones. ¿Por qué? Porque ya me está tratando de igualar o me está tratando de mantener esta condición, mientras que la condición me mejora el sensor de oxígeno. Una vez me mejore la estequiometría del sensor de oxígeno, como lo podemos ver acá, él va a empezar a bajar directamente el long trim y va a bajar también por ende las pulsaciones por milisegundos, que en este caso el trabajo ideal sería alrededor de 3.1 milisegundos. Vemos que acá pasa un estado abierto, lo que les mencionaba anteriormente, cuando está el lazo abierto no me va a tener en cuenta las condiciones del sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque él en este momento está jugando con estas mismas condiciones de sensor de oxígeno. Vemos que el long trim quedó 30% positivo, sigue poniendo combustible, como lo podemos ver acá, pero al paso de que el short va otra vez bajando,
ya me lo está manteniendo es el long. ¿Qué puedo yo determinar con esto? Si yo siempre veo una condición en long trim de 30% positivo, ¿sí? Y veo unas pulsaciones por milisegundo algo elevadas, ¿qué me quiere decir? Que teníamos una condición de mezcla pobre. Cuando es una condición de mezcla pobre, puede ser, o se puede ver, aquí hay filtros de aire obstruidos, hay algún tipo de obstrucción, entonces ya tengo yo que entrar a analizar qué me puede generar una mezcla pobre y qué me está generando una mezcla pobre que no me está dejando variar la estequiometría directamente del vehículo, como lo podemos ver acá. Entonces así yo los voy a analizar y así es que funcionan realmente en la práctica los compensadores de combustible. A mezcla pobre, como les mencionaba ahorita, a una acción que fue una mezcla pobre, reaccionó el módulo poniéndome ¿qué? Combustible, ampliándome las pulsaciones por milisegundos del inyector, como lo podemos ver acá, ¿sí? A una condición de mezcla pobre, se tira positivo y las pulsaciones amplían. A una condición de mezcla rica, bajan las pulsaciones por milisegundo, se tira negativo y empieza a quitar combustible. Ya yo tendría que analizar si está en positivo o negativo, cuando pone, cuando me está quitando y determinar técnicamente y mecánicamente qué es lo que me está pudiendo alterar estos factores. Vuelvo y les digo, pueden ser filtros obstruidos de aire, filtros obstruidos de combustible que no me está empezando buen combustible, un inyector en mal estado que me está tirando mucho combustible, me puede generar una mezcla rica, por lo que puede tirarme a negativo. O sea, ya me tocaría a mí entrar a analizar cuáles son los factores que me tienen este desfase así. Como podemos ver, la memoria aprendida decía que el funcionamiento tiene que dejármelo en 30% con unas pulsaciones de por milisegundos altas, que aún este long trim lo que va a hacer es memoria adaptada. Entonces, para yo dar un correcto diagnóstico, un correcto funcionamiento, una vez yo haya determinado cuál es la condición que me está dando, o incluso al momento de yo hacer un afinamiento, como lo podemos ver acá, ya empieza también a hacer compensaciones. Si yo voy a hacer un afinamiento, yo puedo analizar estos datos y puedo determinar cómo está el estado y qué es lo que puedo hacerle directamente al afinamiento, qué es lo que yo me puedo basar para tratar de compensar esa queja del cliente, que es consumo de combustible, alto consumo o jaloneos del vehículo, directamente analizando los filtering. Tengo que tener mucho cuidado qué analizo acá. Entonces, como podemos ver, sigue en una condición acá de mezcla pobre, está abajo, por lo que el mismo vehículo me sigue compensando, como lo podemos mirar acá, sigue haciendo esa compensación. Si yo tiro esta mezcla a una mezcla rica, como lo podemos ver, automáticamente él ya está en mezcla rica. ¿Qué va a hacer el shorten? Me va a analizar primero los datos, automáticamente empezará a disminuir porque ya no me tiene que aumentar tanto, sino que ya le estoy teniendo una condición de mezcla rica. Ya lo que tiene que empezar a analizar directamente es por qué está tanto la condición de mezcla rica y hacer lo contrario, disminuir las pulsaciones por milisegundos. Entonces yo le voy dando directamente al pulsador a generarle una mezcla rica. Vemos que ya cambia a negativo, vemos que hay un cambio a negativo, las pulsaciones por milisegundo se bajan y me intentan tratar de hacerme esa compensación. Entonces, a cada acción hay una reacción. Que esto es lo que les mencionaba, como lo podemos ver acá, estábamos ahorita que tenía una condición de mezcla pobre, el long trim estaba manteniendo esa condición, ¿sí? Me estaba diciendo, aún está la condición, yo tengo una memoria prendida, las pulsaciones por milisegundo las tengo que tener elevadas o bajas según sea la condición. En este caso ya podemos ver que está normalizando, estamos aquí viendo una estequiometría, claro, el estado está en circuito abierto, pues obviamente no me va a tomar en cuenta las lecturas del sensor de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tendríamos que hacer el análisis después de que hagamos un afinamiento. Aquí entra algo muy importante. ¿Qué sería lo que entraría acá a determinarme algo importante? Vamos a darle una condición de mezcla pobre. En este caso, me tiene que subir las pulsaciones por milisegundos. Sube positivamente y empieza a subirme. Empieza a subir el long trim, me tiene que adaptar ese mismo long trim, pero cuando yo entro, hago el análisis, hago todo el análisis, hago
hago el afinamiento, vemos que este quedó en 30%, vemos que este quedó en 30%, el long trim empieza a hacer su prueba. Vamos en este momento entonces, digamos que está en 3.8, hicimos un afinamiento electrónico, digamos que teníamos un problema, en este caso está positivo, está poniendo más combustible, entonces podemos determinar que había una obstrucción en el filtro de aire, por ejemplo, por decirlo así, o una fuga de vacío, una manguera suelta en el vacío. Hicimos la corrección, vemos la condición de mezcla pobre, pero esta memoria adaptada tiene que volverse el mismo vehículo, adaptármela, pero siempre me la va a mantener acá. ¿Cuál es la importancia y qué tendría que hacer yo en este caso? Entonces apagamos el vehículo, digamos que hicimos la condición, desconectamos el vehículo, al cerrar el switch pues pierde la comunicación, acá volvemos y lo abrimos, esperamos a que establezca la comunicación nuevamente. Vamos nuevamente al fuel trim. Lo vemos acá y vemos que está a 30% el positivo. Ok. ¿Qué importancia debo yo hacer en este tipo o en este caso? En este tipo de vehículos yo puedo resetear los fuel trim directamente. Entonces voy a entrar directamente a prueba de actuadores. Como lo podemos ver acá, entro a Fuel System. Vemos acá el Fuel Trim Reset. Y ahora, para yo poder tener un buen diagnóstico y decir, hice bien mi trabajo, ya corregí la falla, si estaba positivo, si estaba negativo, pude hacer la corrección. Yo lo que tengo que hacer es un reset para obligar a resetear tanto el short como el long y decirle al módulo, no te grabes más, empieza a grabar de nuevo que ya hicimos la corrección. Entonces vemos que yo le doy reset y tengo que, este long trim tiene que irse a cero. Entonces le doy reset, le doy OK y vemos que automáticamente me lo resetea a cero. Ahora, ya hice las correcciones, entro nuevamente al flujo de datos. En muchos vehículos, este reseteo está según el vehículo. Por ejemplo, en este modelo puedo resetear directamente los restablecimientos o los compensadores. Pero en algunos otros vehículos no lo voy a tener así tal cual, tan literal como lo está mostrando acá, sino que simplemente haciendo un restablecimiento de los valores adaptativos, él va a realizar ese reseteo. En caso tal de que no lo tenga, puedo obligar al reset haciéndole la desconexión ya mucho más manual, no se recomienda, pero se puede hacer desconectando baterías y demás. Entonces entramos acá al Fuel Trim, nuevamente, vemos que ya está en cero, encendemos de nuevo, volvemos a seleccionar, vemos que ya el sensor de oxígeno está trabajando normalmente, vemos las pulsaciones por milisegundos, vamos a buscar el loop status, que aún está en open. Sabemos que para poder la computadora empezar a tener en cuenta el sensor de oxígeno para hacer las compensaciones, tendría que estar en circuito cerrado. Esperamos a que pase a circuito cerrado. Ahí pasa a circuito cerrado y podemos ver que arrancan de una los compensadores. Como mencionaba anteriormente, es normal que estos compensadores trabajen negativo y positivo entre 0 a 10%. Puede hacer su mezcla, como lo podemos ver acá. Entonces vemos que estamos trabajando bien. Las pulsaciones por milisegundos en este carro 2.8, 2.9, 3.0 son las compensaciones o las pulsaciones indicadas. Ya si fuese de pronto un Renault, que es el que vamos a ver ahorita, él sí trabaja unas pulsaciones mucho más altas. Pero el normal de este vehículo sería unos 2.8, 2.7 aproximadamente, que es lo que está trabajando acá. Vemos que el sensor de oxígeno está haciendo la oscilación correctamente. Incluso si lo quisiéramos ver en gráfica, lo podemos ver incluso en gráfica. Lo podemos ver en gráfica, lo que les mencionaba anteriormente. Empieza la mezcla rica, la mezcla pobre, como lo podemos ver acá. Está oscilando bien. Si tuviera una condición de mezcla rica, entonces se quedaría acá la línea, me iría ahí. Y sería una condición de mezcla rica, por lo que el short empezaría a irse a negativo y las pulsaciones empezarían a bajar. Si tuviese una condición de mezcla pobre, el sensor de oxígeno apenas le simuló va a quedar acá abajo,
va a empezar una línea derecha, no una línea pues lo como de trabajar, sino directamente a quedarse pegado en mezcla pobre, por lo que empezaría el long ahí sea positivo y a aumentarme directamente las pulsaciones por milisegundos. Entonces lo podríamos analizar en lista como lo vimos o directamente en gráfica también lo podemos analizar, que podemos ver que acá ya está trabajando bien. Como les mencionaba anteriormente, es normal que empiece a trabajar de 0 a 10, ya que está bien la estequiometría. Es más, en muchas ocasiones, en muchos vehículos me va a mostrar la estequiometría que está actualmente. Vamos a buscarla por acá abajo, que es acá. Que decíamos que anteriormente es 14 a 1, está 14.8 a 1. Vemos que está en una estequiometría ideal o adecuada, y eso lo podemos ver en el funcionamiento de los short trim, en el funcionamiento del sensor de oxígeno, en las pulsaciones por milisegundos del sensor de oxígeno y también pues obviamente en el lazo abierto, lazo cerrado que nos está haciendo acá la compensación. Entonces esta sería la manera de analizar técnicamente en el flujo de datos o con la flujometría los short trim o los compensadores de combustible. En este caso, en este vehículo me los entrega de manera muy amigable, demasiado amigable como lo podemos ver. Hay otros vehículos que sí puedo tardar, no me los va a entregar de manera tan amigable, pero también los vamos a ver, que sería el caso de los Renault, el cual ya lo vamos a ver y vamos a hacer la comparativa también en otro tipo de vehículo con otro tipo de PID de datos que me irá a mostrar de manera distinta. Pero entonces, como mencionaba, esta es la manera ideal de yo ponerme a analizar directamente los fuel trim, cómo trabajan, como lo vimos en la parte teórica, qué es lo que la computadora hace, como mencionábamos, a cada acción hay una reacción, que lo vimos directamente acá, y cómo funcionan, lo que vimos en la parte teórica, llevado a la práctica, haciendo la simulación con un tester simulador de sensor de oxígeno, que podemos ver cómo hace la variación. Entonces, esperamos que haya sido de utilidad, que sigan utilizando estos estos compensadores de combustible, empezar a usarlos para el diagnóstico. Es muy importante este tipo de diagnóstico para un afinamiento, una sincronización electrónica, para mostrarle con datos técnicos al cliente antes de empezar a hacer el trabajo, y después una comparativa de cómo funcionan. Entonces esto sería una parte técnica, el cual yo le puedo explicar al cliente este tipo de compensadores, y le puedo también garantizar el trabajo hablando técnicamente, ya que la computadora está todo bien y he garantizado mi trabajo. Entonces esto también me podría ayudar a tecnificar mis diagnósticos y que el cliente me vea de una manera más técnica, de una manera más profesional, haciendo los diagnósticos de esta manera, que es la manera correcta o la manera ideal. Vamos entonces a pasar en este caso a un Renault, analizarlos, vamos a analizar el comportamiento en otra marca, y posteriormente podríamos terminar nuestro pequeño curso, nuestra pequeña charla de los compensadores de combustible. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a realizar el testeo, vamos a realizar la prueba en un vehículo Mazda del año 2018, en un Mazda 2. En este caso quisimos testear no en el Renault sino en el Mazda, ya que para ver el comportamiento de los fuel trim con los sensores de oxígeno de banda ancha. Entonces vamos a buscar en este caso Mazda, ingresamos a Mazda, vamos a hacerle el autodiagnóstico y vamos a corroborar cómo es el comportamiento de los sensores de oxígeno de banda ancha y cómo sería el comportamiento del fuel trim con estos sensores. Vamos a aprender a interpretarlos de una vez. Ya nos ha establecido comunicación. Vamos acá a manual selección, vamos directamente a PCM y vamos directamente a flujo de datos. En este caso, como bien sabemos, ya los sensores de banda ancha funcionan con una corriente de bombeo, por lo que ya no lo vamos a ver directamente en los voltajes, como se veía anteriormente, sino que lo vamos a ver corriente en miliamperios. Entonces, en este caso, vamos a empezar a buscar. Tendríamos que buscar la equivalencia de la sonda lambda, como lo podemos ver, la equivalencia del número 23, lo seleccionamos.
Vamos a buscar el sensor de oxígeno. Vemos acá el long string. Acá está long string 1, que es el que realmente nos interesa en esta ocasión, en este caso. Vamos a buscar también el short string. Vemos el short string. Vamos a buscar también acá en este caso la equivalencia o los ciclos del lazo abierto, lazo cerrado. Vemos acá la equivalencia del sensor. La seleccionamos. El sensor de oxígeno banco 2 iba a trabajar normalmente o habitualmente, ya que no es de banda ancha. Es el sensor 1 el que nos interesa y el que es sensor de banda ancha. En este caso, vamos a los estados. Acá está, lazo abierto, lazo cerrado. Ok, ya tenemos la información necesaria para empezar a analizar. Entonces, como les mencionaba, lo que nos interesa al momento de analizar un sensor de banda ancha sería la corriente de bombeo en la que va a trabajar el sensor, que en este caso sería esta corriente de bombeo que comparativo con lo otro tenemos que una condición de corriente de bombeo a negativo está reportando una mezcla rica y a positivo está seleccionando una condición de mezcla pobre. Entonces a positivo mezcla pobre y a negativo mezcla rica. Con la corriente de bombeo nos lo va a dar en miliamperios. Sabemos que la equivalencia siempre tiene que estar en 1, ¿sí? Una equivalencia mayor de 1 sería una condición de mezcla pobre y abajo de 1 sería una condición de mezcla rica. Entonces en este caso vemos los short y el long string. Vemos que ya el estado está en estado cerrado, entonces vamos a mirar las condiciones. Sabemos que a positivo tenemos una condición de mezcla pobre y a negativo una condición de mezcla rica. Entonces vamos a simular, como podemos ver acá, tenemos una condición en menos, ¿sí? Que sería una mezcla rica, por lo que el short string tendría que empezar, como lo vemos acá, a quitarme. Entonces tenemos una condición de mezcla rica, el short string también empezaría a quitar ¿qué? Pulsaciones por milisegundos, ya que estamos viendo una condición de mezcla pobre en este caso. Acá pasa a una condición de mezcla rica, a positivo, por lo que, perdón, a una condición a positiva de mezcla pobre, por lo que cuando pasa este positivo, este nos va a empezar a poner más combustible, por lo que tiene una condición de mezcla pobre. En este caso podemos ver que acá está positivo, como si tuviese una condición de mezcla pobre, por lo que el short string va a empezar a trabajarme, a poner más combustible y tratar de compensar esta condición de mezcla pobre que nos está dando acá. Sabemos que este sensor de oxígeno se debe verificar es por miliamperios y siempre mirando lo que nos interesa, la equivalencia de la lambda, que sabemos que equivalencia hacia arriba o arriba de 1, superior de 1, es una mezcla pobre y abajo de 1 sería una mezcla rica. Lo mismo la condición de acá de la corriente de bombeo del sensor de banda ancha, el sensor de oxígeno, y los compensadores funcionarían de la misma manera, como lo podemos apreciar en este caso. Acá se va a una condición de mezcla rica en menos, vamos a generar una condición de mezcla rica, se empieza a ir a menos. Al tener una condición de mezcla rica, obviamente el short va a empezar a quitar combustible, lo que hablábamos anteriormente, y este se va a ir ahorita a una condición de mezcla pobre, que se pasa a positivo, por lo que este empezaría también a hacerme la compensación de combustible. Y esta sería la manera de analizar un sensor de banda ancha. Ya más adelante en otro live les explicaremos paso detallado cómo funcionan estos sensores de oxígeno de banda ancha, pero el correcto diagnóstico para los mismos sería este que les acabamos de hacer la interpretación, teniendo muy en cuenta la equivalencia, que es esta, como les mencionaba anteriormente.
Bajo este mismo concepto van a trabajar los compensadores de combustible a corto y largo plazo. Entonces, esto es lo que le queríamos mostrar, tanto el funcionamiento en sensores de oxígeno tipo circonio, como los sensores de oxígeno banda ancha, cómo sería el comportamiento de los fuel trim, ¿sí? O de los compensadores de combustible en ambos sensores, y que la teoría ya dada en la práctica lo podemos ver, lo podemos realizar. Como lo podemos ver, el escáner, el FCAR, se comporta de una manera rápida, precisa, ¿sí? Con datos rápidos y precisos. Como podemos ver, al ir bajando el flujo de datos, él no se va a detener, sino que me los va a mostrar constantemente. De pronto acá la pantalla sí se paraliza un poco, pero pues es por la conexión TeamViewer que tenemos, pero podemos ver que el FCAR se comporta de una manera adecuada, dándome el flujo de datos en tiempo real de una manera rápida y efectiva. Entonces esperamos que les haya sido de una gran utilidad, que les haya servido esta explicación o esta charla técnica de los compensadores de combustible, tanto a corto como largo plazo. Hemos visto de manera práctica con el escáner FCAR cómo vamos a diagnosticar y cómo saber interpretar directamente estos valores o estos factores de corrección directamente con el equipo FCAR. Esperemos que les haya sido de utilidad. Recordarles que el escáner FCAR siempre está en constante desarrollo, una marca que no solo se preocupa por vender unidades, sino también pues por capacitar y por saber analizar e interpretar directamente a todos ustedes, nuestros clientes y socios aliados de la marca FCAR. Entonces los esperamos nuevamente para un próximo video, una próxima charla que estaremos subiendo prontamente. Cualquier duda o inquietud o cualquier duda que se tenga al respecto, pues estaremos prestos a atenderlos de la mejor manera.